El Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube lo cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron nadie en lo que habían visto. Es palabra de Dios. Hermanos, estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado hemos celebrado el primer domingo, donde en las lecturas hemos hablado de las tentaciones, donde Jesús ha sido tentado y también nosotros somos tentados en nuestra vida, día a día. Decía la lectura de San Lucas, 40 días Jesús ha sido tentado. 40 días quiere decir que en su vida pública Jesús ha sido siempre tentado. Las tentaciones que nos cubren también a nosotros son 3. Nos decía las lecturas, la tentación de tener riqueza. ¿A cuántos a nosotros no nos deja dormir eso? Tener riquezas. Tener riquezas. Después tener poder y la fama. 3 tentaciones que no nos dejan descansar. Hoy encontramos, después de que Jesús anunció que Él iba a ser perseguido, agarrado preso, va a ser matado y al tercer día iba a resucitar. Pareciera que sus discípulos no estaban entendiendo, no estaban captando lo que Jesús les decía, lo que les anunciaba. Y está por eso Jesús ahora invita sobre todo a 2 de sus amigos, o 3 de sus amigos, Pedro, Juan y Santiago, para poder subir al cerro, para que le acompañaran. Pero ¿acompañan para qué? Para orar. Jesús sube a la montaña para orar. Y allá lo que pasa es, allá cuando está orando, dice que su rostro se cambió, sus vestiduras se volvieron blancos deslumbrantes, cuando estaba orando. Y los testigos son Pedro, Santiago y Juan. Quizá voy a decir los más incrédulos. Acuérdense que Pedro le dijo a Jesús cuando le dijo va a subir a Jerusalén y allá lo van a agarrar y van a matarlo. Jesús le dijo no puede hacerte pasar, no puede pasar eso. Nosotros te vamos a proteger y no vas a subir a Jerusalén. Y acuérdense que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mi camino, Satanás, vuelve atrás. ¿Recuerdan ustedes? Por eso les digo que me parece que no lo captaban muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora allá como testigos, ellos han visto lo que pasó con Jesús. La transfiguración, su rostro totalmente cambiado, totalmente otra persona. Ya no es aquel que estaba anunciando que va a morir. Ya no es aquel que estaba poniéndose cara triste. Sino ahora es totalmente otro, totalmente transfigurado, transformado. Es la imagen de un Cristo
muerto y resucitado. Es la imagen de un Cristo transformado, resucitado. Esta es la prefigura que le dice a Pedro, a Santiago, Juan. Este es el camino a donde estamos yendo. Este es el camino a donde yo quiero llegar. Y le quiere decir a ellos, entiendan de una vez, por favor. Quizá por eso, allá en la gloria de Dios, los hombres vieron a Moisés y Elías. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa la ley. Elías, el representante de los profetas. ¿Qué está queriendo decir con esto? Tanto los profetas y la ley de Moisés indican que en Jerusalén el Mesías debe sufrir, debe morir y debe resucitar. Que en el plan de Dios esto debe cumplirse en Jerusalén. Quizá por eso Pedro y sus compañeros están con mucho miedo, se asustan. Pero sin embargo no lo entienden, no captan. ¿Y de qué están hablando Jesús con Moisés y Elías? Dice San Lucas, están hablando de que su partida de Jesús deba cumplirse en Jerusalén. No en otro lugar, debe cumplirse en Jerusalén. Jerusalén es la meta donde debe ir Jesús y allá debe suceder totalmente lo que el plan de Dios debe realizarse. Les decía que no entendían Pedro, Santiago y Juan. Parece que despiertan y dicen, Señor o Maestro, estamos muy bien aquí. Hagamos 3 carpitas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Qué felices nos sentimos aquí. Nos encontramos ya en la gloria de Dios. Hay paz en sus corazones, la alegría les envuelve. Quizá por eso no quieren salir. ¿Y qué dice Jesús a ellos? Dice, la nube los cubrió, a ellos los envolvió. La nube significa la gloria de Dios que los envolvió. Y cuando despiertan, como despierto, dice que Jesús solo estaba con ellos. Pero allá encontramos una voz que dice desde el cielo, la voz del Padre, que da testimonio de que en Jesús se cumplen lo que dicen los profetas y también la ley de Moisés. Y les dice, este es mi Hijo elegido, escúchenlo. ¿Por qué esta palabra de Dios dice a Pedro, Santiago, Juan? Y debe decir también a usted y a mí. Nos dice también, este es mi Hijo. Jesús es mi Hijo, mi elegido. Hay que escucharlo a Él. Ahora nos preguntamos, usted y yo, hermano, ¿estás escuchando a Jesús? ¿La palabra de Jesús es escuchado por ti o es rechazado por ti? Y si es escuchado, ¿estás haciendo caso de esta palabra de Dios para tu vida? ¿O no le estás haciendo caso? ¿O estás diciendo, estos son pasados de moda? Creo que la palabra de Dios es constante para cada día en nuestra vida. Y si nosotros queremos un día resucitar con Jesús, hay que escucharlo, hay que hacerle caso, hay que obedecerlo, hay que practicarla, la palabra de Dios. Si no lo practicamos, no estamos haciendo nada entonces. De nada sirve que queremos ser cristianos. Aquí nuestro examen ahora es que yo soy cristiano porque sigo a Jesucristo o no lo estoy siguiendo. O solamente tengo en teorías. Como decía el anterior domingo Pablo, hay que profesar, hay que dar testimonio de que yo creo en Jesucristo, que Él ha muerto y resucitado. Hay que testificar con nuestra vida, en nuestra vida diaria y con nuestras palabras. También aquí nos habla a nosotros sobre eso. Esto es lo que nos anima a nosotros hoy en esta mañana. Mi querido hermano, San Pablo nos dice a nosotros, los que escucharon la palabra de Dios, los que siguieron a Jesús, a ellos hay que seguirlo
Pablo es ejemplo para nosotros. Por eso los santos que escucharon a Jesús, siguieron a Jesús hasta la muerte, estos son ejemplos de vida para nosotros. Estos son ejemplos de vida para usted, hermano. Los santos que escucharon a Jesús, los siguieron a Jesús. Y dice San Pablo, ellos nos han dado ejemplo de vida. Y hay otros que me siguieron como ejemplo de vida para ustedes. Yo les advierto a ustedes, ahora les recuerdo, no se hagan enemigos de la cruz. ¿Qué es hacerse enemigo de la cruz? Querer escapar, buscar facilidades en este mundo. Las tentaciones perturban para escapar de la cruz, del sufrimiento en seguimiento a Jesús. Hermano, yo te animo hoy. No te hagas de tu Dios tu estómago, llenar en placeres, riquezas, famas y poderes. ¿Qué dice Pablo? Esto es su perdición de un cristiano. Estos son los que niegan a seguir a Jesús en el sufrimiento. Por eso en ese tiempo pascual nos invita un tiempo penitencial. Moderar nuestras pasiones, moderar nuestros impulsos, nuestros instintos en el seguimiento a Jesús. Yo te invito, hermano, que lo pienses, que lo reflexiones. ¿Cómo lo estás siguiendo a Jesús en tu vida? ¿Estás escuchando? ¿Estás viviendo su palabra? Anímate a vivirla. Hermano, profesamos nuestra fe. Todos nos ponemos de pie y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recibimos tu perdón, por eso te cantamos con gozo y alegría. Que se te note el gozo de Jesús. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú amas al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú amas al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú amas al Señor. Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note.
tuvieras fe como un granito de mostaza. Esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Esto dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense. Y las familias se amarán, Se amarán, se amarán, y las familias se amarán, se amarán, se amarán, y las familias se amarán, se amarán, se amarán, y las familias se se amarán. amarán, se amarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, Se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán. se sanarán, se sanarán. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note todo, que se te note, que se te note que